Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Hechos capítulo 28, 17 en adelante. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos atentamente el texto de hoy. La palabra del Señor dice así: Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Le damos gracias, Señor, por esta palabra. Queremos, Dios, que tú la bendigas, que tú nos hables a través de ella, Señor. Queremos escuchar tu voz, tu consejo, Señor, hablando a nuestro vida. Dios, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, a través de esta palabra, y podamos tomar de ella alimento, nutrientes para nuestras almas, nuestros espíritus, Señor. Esta palabra transforme nuestra mente, nuestra manera de pensar, transforme, Dios, nuestra conducta. Padre, nos anime, nos levante, Señor, nos consuele, Dios. Padre, nos revele tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. En este día terminamos nuestra serie sobre el libro de Hechos. Es una larga serie, pero este libro para mí ha sido uno de es el libro más fascinante de las Escrituras. Yo no sé si usted opina lo mismo para su vida, pero para mi vida este libro ha sido de gran inspiración. Nosotros hemos estudiado grandes historias
Historias realmente emocionantes. Hemos visto en él milagros, sanidades, hemos visto, sobre todo, hemos estudiado la vida de la comunidad de los primeros cristianos, cómo eran ellos, cómo empezaron, cómo se comportaban, cómo se relacionaban. También vimos los viajes de los primeros misioneros, vimos los viajes de Pablo junto con sus colaboradores, Bernabé y Silas en su momento. También vimos las aventuras de Pedro también. Hemos visto en este libro de Hechos cómo el Señor cambió vidas por el poder de su Espíritu. Y lo más significante que es, en repetidas ocasiones nosotros vimos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los primeros creyentes y los bautizó y los llenó. Eso es lo más significativo. El libro de Hechos es un libro que como siervos del Señor y como ministros del Señor, pues nos inspira, nos alienta para seguir adelante. Nos impulsa a seguir predicando la palabra del Señor. Nos impulsa a seguir comunicando y transmitiendo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay muchas personas que deben todavía escuchar este mensaje del Evangelio. Y el libro de Hechos pues nos inspira para llevar a cabo esa tarea. El solo hecho de que estas historias que nosotros vemos en el libro de Hechos se repiten en otras vidas, en otras generaciones. Otras generaciones a través de la historia de la iglesia han experimentado los milagros, han experimentado las sanidades, han experimentado la transformación de las vidas por medio del Evangelio, han experimentado el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso se ha repetido una y otra vez a través de cada generación de creyentes, a lo largo de todos los siglos. Y hoy en día se sigue repitiendo en medio de nosotros. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor por ello? Eso nos llena de emoción, eso nos llena de esperanza. El Señor hoy en día sigue repitiendo los mismos hechos del libro de Hechos. Es por eso que nosotros hemos titulado a este cierre de esta serie Hechos 29. Por ahí alguien me decía, pastor, no existe Hechos 29. Sí, yo sé que no existe Hechos 29. Porque el libro solamente tiene 28 capítulos. Pero hoy, al leer este último capítulo, quizás al final del libro, nuestras expectativas de cómo debía haber finalizado el libro, pues se desvanecen un poco. Porque hubiéramos querido escuchar algo como que el César se convirtió. Pablo pudo hablar con el César y el emperador Nerón se convirtió a Cristo. Sin embargo, eso no aparece. Es más, eso no sucedió. No aparece en el libro de Hechos. ¿Qué pasó? No, por el libro de Hechos no lo sabemos por la historia secular. Sí, Pablo llegó a César y Pablo fue liberado. Incluso Pablo siguió predicando. La historia secular nos dice que llegó hasta España Pablo, predicando la palabra del Señor. Sin embargo, buscando una razón por la cual este libro termina de esta manera como inconclusa, como que le faltó algo. Pero debe venir a nuestra memoria el recuerdo de las palabras de nuestro Señor Jesús antes de ascender a los cielos. Él dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles, los hechos de la iglesia no terminaron en Roma. Ese no era la meta final. ¿Cuál era la meta final?
hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hasta que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Nosotros anoche tuvimos una larga conferencia acerca de misiones. Empezamos a las 9 de la noche y llegamos casi a la medianoche, oyendo testimonios, viendo estadísticas, viendo la obra misionera a nivel mundial, a nivel global. Les puedo decir, yo he participado en ocasiones de este tipo de congresos o de conferencias, y sí me gustaría que usted tuviera algún día la oportunidad de participar, de oír a los misioneros que vienen a contar sus experiencias. Eso le va a abrir los ojos, porque usted está acostumbrado a estar muy cómodo. ¿Cómo está la silla? Cómoda, ¿verdad? Bien acolchonadita. Y el aire acondicionado, fresquito, ¿verdad? De la temperatura, ¿sí? Y cómo se ve la pantalla, bien clarita, ¿verdad? ¿Sí? Y el sonido, perfecto. Amén. Estamos aquí como reyes, realmente. Estamos como reyes. Sin embargo, yo digo que el cristianismo tiene como dos mundos paralelos, y nosotros estamos en uno de esos paralelos. Pero hay otra vida cristiana paralela que no es tan lejos de lo que usted se imagina que va a ser. Así que oímos testimonios de cómo es la vida de un misionero en un país donde hay persecución, donde a los cristianos los asesinan. No solo eso, pero los cristianos tienen que estar, allí sí tienen que estar en la secreta, ahí sí tienen que estar en secreto, donde no puedes decir abiertamente que eres cristiano porque perderías la vida. Lugares, hay 2.8 billones de personas que jamás han oído hablar de Jesús. 2.8 billones. Entonces esas cifras nos dan pues una idea de la gran tarea que tenemos como iglesia. Tenemos una gran tarea por delante. La gran comisión no la hemos terminado. Y algunos dirán, porque estamos como lejos de terminarla, pero las estadísticas que nos dieron ayer, pues por una parte son motivadoras, porque se ha alcanzado el punto en que la gran mayoría, más del 50% de los misioneros a nivel mundial provienen de esos países, de África, de China, de Asia. Los misioneros vienen de allí mismo. La gran mayoría de los misioneros surgen o se levantan o son llamados de esos países. Ya se vaticina que África va a ser el país que más misioneros va a tener, africanos, que están moviendo en la evangelización de sus propios países. Y ya nos dieron también que en estos países en donde hay persecución es donde se da la mayor tasa de crecimiento de las iglesias cristianas, o sea que ellos crecen más que nosotros. Eso es un fenómeno que vemos desde el libro de Hechos. Cuando la iglesia fue perseguida, la iglesia fue más fuerte. Parece mentira, ¿verdad? Donde la iglesia no recibe persecución, la iglesia es débil. Es débil. Entonces nosotros tenemos un gran reto por delante. La iglesia de todos los tiempos ha seguido escribiendo este último capítulo de Hechos, el capítulo 29, que no fue escrito, por lo menos no fue escrito en el libro de Hechos, pero la iglesia a través de los tiempos la está escribiendo y no ha terminado este capítulo. Seguimos escribiéndolo hoy. Hoy seguimos escribiendo el capítulo 29 de Hechos. Cada vez que predicamos el mensaje de salvación,
escribimos en este capítulo. Cada vez que testificamos de Jesucristo, nosotros escribimos en este capítulo. Cada vez que tenemos una sesión de alfa, escribimos en este capítulo. Cada vez que usted comparte el evangelio con alguien, usted está añadiendo a este capítulo. Cada vez que tenemos una clase de discipulado, añadimos a este capítulo. Cada vez que abrimos una casa de bendición, cada vez que abrimos un grupo alfa, cada vez que nosotros compartimos nuestra experiencia de Jesús con otros, cada vez que vemos una nueva familia restaurada, cada vez que vemos una vida nueva, restaurada y rendida a los pies de Cristo, estamos escribiendo en este capítulo 29 de Hechos. Seguiremos escribiendo este capítulo. ¿Cuánto dicen amén? Es un capítulo que debemos llenar. Nosotros tenemos la gran oportunidad de pasar de ser meros espectadores de la historia a pasar a ser protagonistas de la historia, a escribir la historia. Tenemos esa oportunidad si continuamos escribiendo y añadiendo a este último capítulo de Hechos. Ya no solamente, ustedes imagínense, ya no solamente van a estar los nombres de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de Sila, de Felipe, de Esteban, de Aristarco, de Lucas, de Gallo, sino que tu nombre estará escrito en ese capítulo, y quizás también el mío. Así que Dios nos invita a ser protagonistas de esta gran historia de su iglesia en la tarea de extender su reino en esta tierra. Tenemos un gran reto por delante: predicar el mensaje de Cristo en esta generación que nos ha tocado vivir. Una generación diferente a la demás, pero cada generación de creyentes ha tenido su reto. Los problemas que tuvieron las generaciones anteriores quizás no sean los de nosotros, pero ellos también tuvieron sus dificultades. Ellos también tuvieron un camino lleno de obstáculos y que los vencieron. Nosotros debemos vencer los nuestros. Nos ha tocado vivir una época pues llena de cambios en los valores, cambios en las corrientes de pensamiento muy humanista vivimos hoy en día. Y estos pensamientos no solamente imperan alrededor o en nuestra sociedad, aún estos pensamientos humanistas imperan dentro de nuestras iglesias. ¿Sabe? El mundo ha cambiado. La pregunta es si nosotros como iglesia debemos cambiar. Por supuesto que debemos cambiar. Claro que tenemos que cambiar. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué cosas tenemos como licencia para cambiar? ¿Y qué cosas no podemos cambiar? Ahí está el detalle. No podemos cambiar nuestros valores cristianos. No podemos cambiar las bases y el fundamento de nuestra fe. No podemos cambiar el Evangelio de Cristo. No podemos cambiar, resumiendo todo, no podemos cambiar la palabra de Dios. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, los tiempos pasarán, las cosas cambiarán, las cosas serán transformadas, pero mi palabra prevalece para siempre. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Tenemos esa seguridad. La palabra de Dios prevalece. Y ese puede ser el mayor reto que nosotros como iglesia tenemos: mantener una sana doctrina, permanecer como una iglesia sana en cuanto a su fe y sus creencias, en cuanto a la práctica cristiana. Mantenernos a pesar de que el mundo se ha convulsionado, a pesar de que el mundo cambie y que el pensamiento allá afuera del hombre cambie, nuestro pensamiento esté centrado en lo que Dios ha declarado y ha dicho. ¿Sabe? La palabra, desde los tiempos de los movimientos reformadores, ha ocupado el centro de nuestras reuniones como iglesia. Estudiaba yo un comentario de un autor que decía que cómo ha cambiado la iglesia de los primeros siglos, hablando de
de la estructura de los edificios a como es ahora. Anteriormente el predicador, y algunas iglesias, lo podemos ver, las iglesias más antiguas, las catedrales, el predicador se subía como a un palco por allá a predicar la palabra del Señor. Eso tenía un significado. El significado era que la parte central de la iglesia no era la palabra del Señor, era la Eucaristía, es lo que se celebraba en el centro del altar. Sin embargo, después de la reforma, el púlpito bajó de allá, de estar a un lado y elevado por una de las paredes laterales, a colocarse en el centro de la tarima o en el centro del altar. Eso también tiene un significado, de que la palabra del Señor ocupó su lugar dentro de la iglesia. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor por ello? El púlpito ha sido el centro, o la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, ha ocupado su lugar dentro de la iglesia. Sin embargo, los tiempos cambian, ¿verdad? Los tiempos cambian. Y hoy se cuestiona, pues, mucho que esto siga siendo de esta manera, ya que la comunicación ha cambiado. Los medios de comunicación han cambiado. Han llegado los dispositivos, llegaron las redes, las plataformas de comunicación, llegó el internet. Y han ido desplazando, ¿qué? Han ido desplazando el púlpito. Han desplazado este sitio, este lugar, porque ahora la gente ya no quiere oír un pastor hablando del púlpito, la gente prefiere encender su celular y ver todo lo que le mandan por allí. Algunos sugieren que las iglesias deben ponerse como a tono con la época moderna que estamos viviendo y la generación que nos ha tocado vivir. Y esta sociedad duda que la comunicación hablada o escrita tenga la suficiente capacidad para comunicar de una manera efectiva, eficaz, las ideas, que no sea objetiva, que no sea significativa esta forma de comunicación. De hecho, nosotros vivimos una época en donde las imágenes toman preponderancia más que la palabra hablada. Ya la gente no quiere hablar, la gente quiere ver, ¿sí o no? Ya la gente no quiere oírte hablar. Yo creo que nos comunicamos de aquí a allá mejor chateando, ¿sí o no? Que tú estés allá, yo acá, yo te chateo. Creo que me pondrían mayor atención que si conversamos cara a cara. Entonces, la forma de comunicarnos, pues, está retándonos a que tenemos quizás que hacer algunos cambios. Vivimos en una sociedad en donde las imágenes, los videos, en donde el ser humano moderno piensa que esta forma de comunicación tiene un mayor impacto que las palabras. Hay un eslogan que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Será cierto? ¿Será que tenemos que cambiar el púlpito y colocar una pantalla aquí de televisión en lugar de escuchar a un predicador, pues exponiendo la palabra del Señor, veamos un video o pongamos la novela de Abraham? No sé, ¿qué podemos hacer? ¿Será que nos comunica mejor de esa manera la palabra del Señor? Tenemos una realidad ante nosotros. Tenemos que cambiar. Otras iglesias han adoptado dramatizaciones, imágenes, videos, etc. Nosotros tenemos pantallas. Hay que comunicar el evangelio de una u otra forma. Y si hay que cambiar algunas cosas, pues cambiaremos algunas cosas que nos están permitidas cambiar. Lo que quiero transmitirles, hermanos, en esta mañana es que el libro de Hechos no va a concluir. El mundo puede ser muy moderno, muy avanzado, pero el libro de Hechos aún se sigue escribiendo y la predicación del evangelio debe seguir, debe continuar hoy en día, de manera que se cumpla lo que el Señor nos mandó, que el evangelio, su evangelio, llegue hasta lo último de la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios nos dé sabiduría para llevarlo a cabo.
Y en este pasaje que hemos leído, leímos parte solamente del capítulo, pero queremos pues incluir todo lo que sucedió en este capítulo 28 de Hechos. Y hoy queremos hablar de esa iglesia de Hechos 29, que somos nosotros. ¿Cómo debe ser la iglesia de Hechos 29? Y este último capítulo pues nos da algunas ideas. Y lo primero que podemos encontrar aquí es que la iglesia de Hechos 29 debe ser una iglesia que anime, que dé ánimo. La iglesia, la congregación, y hablo de la congregación de los hermanos, no hablo de la iglesia mística, esa que siempre hablamos de iglesia y perdemos la imagen de que la iglesia tiene rostros. Decimos la iglesia, como cuando uno habla del gobierno, el gobierno, y se pierde la imagen de los rostros. Yo hablo de la iglesia, la congregación de los hermanos. Jugamos un papel preponderante en la tarea que tenemos por delante de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. En este pasaje, Pablo finalmente llega a Roma. Esa era la visión que Pablo recibió, las instrucciones que el Señor le dio a Pablo. Tú vas a Roma. Y el Señor le dijo, así como tú predicaste en Jerusalén, de la misma manera tú vas a ir a predicar a Roma. Así que Pablo estaba seguro de que él iba a llegar a Roma. Y Pablo llegó a Roma. En este capítulo, finalmente llega a Roma. Llega a Roma después de pasar todas las penurias que nosotros hemos visto. Lo último que vimos fue una tormenta. Una tormenta en el barco que los llevaba. Y el barco pasó por la tormenta y el barco naufragó. No es que el Señor los salvó del naufragio, no, naufragaron. Y ellos naufragaron, el barco se hizo pedazos. Las olas destruyeron el barco. Había 276 pasajeros en ese barco. Y el Señor le había dicho a Pablo, por medio de un ángel, que ninguna de las vidas se iba a perder. Así fue. Ellos llegaron, algunos llegaron nadando, otros llegaron agarrados de pedazos de madera, de tablones, y llegaron a una isla. La isla se llama, porque esa isla se llama igual en nuestros tiempos, la isla de Malta. Es una isla que está al sur de Sicilia, llegando a Italia, en el mar Mediterráneo. Allí llegaron a esa isla, una pequeña isla. Allí ellos fueron recibidos y fueron bien atendidos por los moradores de la isla. No nos dice que hubiesen creyentes en esa isla, pero los moradores, a pesar de que no conocían al Señor Jesús, los trataron muy bien, dice el texto. Allí Pablo fue pues bien recibido junto con el resto de los pasajeros. Y allí se nos narra un hecho, algo que sucedió con Pablo. Y era que haciendo una fogata, Pablo toma leña para alimentar la fogata, y cuando toma leña, una víbora venenosa se le prende de la mano, lo muerde en su mano. Y los moradores de la isla de Malta, cuando vieron esto, ¿qué dijeron de Pablo? Dijeron, este hombre es un maldito, porque se salvó del naufragio y ahora va a morir aquí en la isla. Seguramente que es el castigo por sus crímenes. Este es un homicida maldito y no se salvó de la muerte. Así que ellos esperaron que Pablo se hinchase o le diera alguna convulsión, y a Pablo no le pasó nada. Y recuerdo la palabra del Señor Jesús que dijo, tomarán en sus manos serpientes, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Así dijo el Señor. Pablo, pues como si nada, no pasó nada. Y entonces los moradores de la isla cambiaron su opinión respecto a Pablo y dijeron, ya no era un maldito homicida criminal, ahora era un Dios. Es un Dios. Pablo fue bien recibido por el principal de la isla, Publio. Y Publio tenía a su padre enfermo. Pablo es alojado, hospedado en la casa de Publio.
Y Pablo ora por el padre de Publio y el padre de Publio se sana. Me imagino que esto se corrió por la isla y al poco rato, yo me imagino, la Biblia no lo dice así, al poco rato yo me imagino que había una fila de enfermos afuera de la casa de Publio, esperando que Pablo orara también por ellos. El texto nos dice que Pablo oró por todos esos enfermos que le trajeron y fueron sanados. El texto no lo dice, pero Pablo, en esos 3 días que pasó en esa isla, seguramente alcanzó muchas almas para el Señor. Se quedaron allí, dice la palabra, eran 3 meses que se quedaron ahí, porque recuerden que ya había llegado el invierno, se quedan allí esperando que el invierno pasara, y a los 3 meses tomaron una nave y partieron para Italia, para ir a Roma. Yo le decía al principio de este punto que la iglesia, la congregación, los hermanos en Cristo, jugamos un papel preponderante en la tarea de predicar, de hacer crecer a la iglesia, de ganar discípulos, hacer discípulos para el Señor. Y esto funciona para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos de la congregación. Aún Pablo, el gran apóstol Pablo, necesitaba de sus hermanos en Cristo. Y Pablo, al llegar a Italia, empiezan a ir a Roma por tierra. Ellos llegan a puerto y empiezan a caminar. Y llegan a un lugar llamado el Foro de Apio. Y allí en el Foro de Apio, cuando los hermanos de Roma, ya Pablo había escrito la carta a los romanos. O sea que los romanos ya conocían quién era Pablo. Ya ellos sabían que ese que les escribió esa carta llena de consejos, llena de doctrina cristiana, llena de valores cristianos, llena de instrucciones de cómo vivir la vida cristiana, ese Pablo iba a llegar a Roma. Se corrió la noticia. Y cuando los romanos, los hermanos de Roma, supieron que Pablo llegaba, ellos no esperaron que Pablo llegara a Roma, sino que fueron a encontrarlo en el camino. Y caminaron hasta este Foro de Apio y también a las 3 tabernas, otro punto en el camino, unos 64 kilómetros, es casi más de un día de camino, caminando para encontrarse con su hermano Pablo. Solamente para eso. Pablo experimenta yo no sé si usted ha sentido esa emoción. Experimenta la emoción de llegar a un lugar y que personas que usted no conoce, pero son hermanos suyos en Cristo, de manera desprendida lo reciben como si lo conocieran de toda la vida. No lo conocen, pero estos hermanos romanos hacen el sacrificio de caminar hasta ese lugar para llegar donde está Pablo. Y Pablo se encuentra con ellos en este lugar. Yo me acuerdo así de tantas veces que he experimentado esta misma emoción. Una vez nos tocó pues tener la experiencia de ir a las áreas indígenas, a la comarca Nove, donde había muchos creyentes. Íbamos allá pues a hacer misión, a tener un congreso y a ganar almas para Cristo. Fuimos un grupo bien organizado, llevamos suministro, no solamente alimentos, también llevamos medicinas, había doctores allí, y llegamos allá a ese lugar. Llegó un momento en donde se acabó el camino, la carretera ya no era carretera, estábamos en el carro, la camioneta iba por un campo, eso no había ningún camino. Yo, ¿para dónde? No hay carretera, no. Sabrá el chofer para dónde va, si él sabía para dónde iba. Y allí, después de cruzar
un arroyo, una quebrada, subimos una loma bien empinada, rodeada, era como un túnel. Eso fue impresionante, era como un túnel lleno así de árboles. Allí entramos por ese túnel subiendo y de repente se hizo la luz y llegamos a una meseta. Ahí entendí lo que era una meseta. Siempre en la escuela me decían que era una meseta. Ahí entendí que era una meseta. Allí podía aterrizar una avioneta fácilmente. Eso era planito, así una montaña cortada. El Señor la cortó así, planito. Y allí en esa meseta tú podías ver todas las montañas alrededor. Y si ibas al borde de la meseta, veías el precipicio hacia abajo, el río allá abajo. Era impresionante esa vista. Allí los hermanos indígenas nos recibieron. ¿Qué recibida, hermanos? Nos abrazaron como si nos conocieran de toda la vida. Los niños se nos prendieron de las piernas. Eso fue algo emocionante para nosotros. Eso lo necesitamos. ¿Sí o no? Necesitamos que ese amor de los hermanos sea espontáneo y se dé de una manera, no porque te conozco, no porque has sido amigo mío de toda la vida, no es porque hemos caminado un largo camino juntos. No, yo te amo y te recibo aunque no te conozca, aunque sea la primera vez que te he visto en mi vida, por ser simplemente hermano mío en Cristo, lavado por la sangre del mismo Señor, y que tengamos el mismo espíritu, podemos abrazarnos y podemos manifestar nuestro amor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y así llegó Pablo. Pablo llegó y ¿quién eran estas personas? Eran sus hermanos romanos. Y allí Pablo dice el texto, verso 15, de este último capítulo 28, dice que Pablo dio gracias a Dios. Dio gracias a Dios porque no solamente llegó a Roma, sino que dio gracias a Dios porque allí en Roma había hermanos en Cristo a quien poder abrazar. Y dice el texto también que cobró aliento. Otras versiones dice cobró ánimo, dice la versión nueva internacional, y la Biblia de las Américas dice cobró ánimo, se sintió animado, dice Dios habla hoy. La nueva Biblia dice se animó, cobró ánimos, dice la nueva Biblia Jerusalén, cobró ánimo. Y este es uno de los propósitos del cuerpo de Cristo. Este es uno de los propósitos de la iglesia, que nos animemos los unos a los otros. Todos necesitamos ser animados. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito ser animado. Pablo necesitaba ser animado. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 5, 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todos, Pablo, cada uno de nosotros necesitamos aliento. ¿Por parte de quién? ¿El psicólogo? No, necesitamos aliento de la iglesia. La iglesia está para alentarnos unos a otros, de manera que haya estímulo para continuar y seguir adelante. Ciertamente venimos a la iglesia y recibimos muchas cosas. A veces recibimos palos. Yo mismo le doy palos de acá arriba a veces, ¿sí o no? Pero también tenemos que recibir ánimo. Tenemos que ser animados unos por otros. Dice Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cercana cada día más y más. Y si había un tiempo
Si usted puso en su reloj un tiempo para animarnos, pues este es el tiempo. Este es el tiempo para animarnos. ¿Por qué? Porque el Señor está cercano. Es el tiempo para animarnos unos a otros. ¿Sabe? Debemos sentir alegría como la sintió Pablo cuando nos reunimos con otros hermanos, cuando nos reunimos con nuestros hermanos, como hablamos el viernes. Podemos ver, compartir con los hermanos en Cristo. Eso debe ser un motivo de gozo. Decíamos el viernes que muchas veces venimos a la iglesia, venimos para cumplir. No sentimos gozo porque venimos a ver a nuestros hermanos. No sentimos gozo porque venimos a alabar al Señor juntos con nuestros hermanos. Vemos como venimos a pagar una obligación, porque me toca venir, o me toca hacer algo, así que tengo que venir. Estoy obligado, venimos como por obligación, y cuando uno hace las cosas así, pues no hay gozo en lo que hacemos. Siempre debe haber en nuestra boca una palabra de ánimo, de aliento, de estímulo para nuestros hermanos. Dice Proverbios capítulo 12, verso 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sabe? Usted no sabe si su hermano ahora mismo está pasando por una situación, necesita una palabra de aliento, una palabra que lo levante. Y usted dirá, bueno, ahí está el pastor que lo aliente. No, él viene a ver a sus hermanos, a buscar aliento, a buscar fortaleza en medio de la congregación. Muchas veces no simplemente se necesitan palabras, simplemente el estar allí. A veces las palabras sobran, a veces no hay que siquiera emitir una palabra para que el hermano pueda ser animado. Simplemente el hecho de demostrar a mi hermano, yo estoy aquí contigo. Como dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 15, gozaos con lo que se gozan. El hermano quizás no quiera escuchar un discurso tuyo, pero simplemente que tú te goces con él. Y también dice llorar con los que lloran. Estar allí, al lado del que sufre. Lo segundo de la iglesia de Hechos 29 debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. El verso 16 empieza diciendo cuando llegamos a Roma. Pablo por fin llega a Roma. ¿Sabe? Roma era la capital. Roma no era solamente la capital del Imperio Romano. Roma era la capital del mundo. No había otra ciudad en ese tiempo como Roma. Roma era la ciudad más avanzada de ese tiempo. Era la ciudad más, en dimensiones, era la más grande de ese tiempo. No había habido una ciudad tan grande en la historia de la humanidad como Roma. Pablo debió haber llegado allí y estar asombrado de sus edificios, de las calles de Roma. Las calles de Roma estaban adoquinadas, no había huecos, estaban bien mantenidas, bien bonitas. Estaban los grandes edificios, los teatros, los palacios y sobre todo mucha, pero mucha gente. Roma tenía una población de 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes viviendo en esa ciudad. Ninguna ciudad tenía tanta gente. Si una ciudad tenía 100,000 personas, esa era una ciudad grande en aquellos tiempos. Imagínense una ciudad de 2 millones de habitantes. Así que Pablo debía haber estado como un cholito que llega a la ciudad. ¡Wow! Esta ciudad, qué hermosa la ciudad. A pesar de que él era ciudadano romano, él nunca había estado en Roma. Y cuando llegan a Roma, Pablo es entregado. Acuérdense que él, había un centurión que custodiaba a todos los presos que iban en ese viaje. Así que ese centurión, y la historia secular nos dice
que ese centurión se convirtió al cristianismo y entrega a Pablo al prefecto militar. Hace la entrega de los prisioneros al prefecto militar. Y dice el texto que a Pablo, dice el verso 16, se le permite vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo fue puesto como una especie de arresto domiciliario. Pablo no estaba precisamente en la cárcel con los presos comunes. Pablo estaba como en una casa, en un cuarto aparte. Y allí junto a él había siempre un soldado custodiándolo, para que Pablo no se fuera a fugar. Y este soldado, dicen algunos estudiosos, que estaba encadenado a Pablo. Estaba encadenado a Pablo. Así que, ustedes imagínense esa escena. Ellos están solos ahí, Pablo encadenado a un soldado. Usted se imagina a Pablo diciendo, hey, ¿cómo tú te llamas? Me llamo fulano de tal, yo soy Pablo. Y allí se quedan allí y Pablo dice, bueno, ¿de qué conversamos pues? Y el soldado le dice, pues yo no sé. Y él le dice, pues, ¿qué tal si conversamos acerca de Jesucristo? Y el soldado le dice, Jesucristo, yo no sé quién es Jesucristo. Ah, bueno, la ronda era de 6 a 8 horas, tenemos 6 a 8 horas. Yo te puedo contar en ese tiempo quién es Jesucristo. Y ahí estaba el soldado. El soldado no le quedaba otra que escuchar el mensaje del Evangelio porque estaba encadenado. Pablo tenía un alma allí cautiva para escuchar el Evangelio. ¿Y sabe qué era lo más impresionante y lo más gracioso? Es que a las 8 horas le ponían otro. Yo me imagino a Pablo nuevamente, ¿cómo tú te llamas? ¿De qué vamos a conversar? Yo no sé. ¿Qué tal si hablamos de Jesucristo? Y empezaba nuevamente Pablo. Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 13, dice que toda la guardia pretoriana conoció a Cristo. Yo me imagino esos guardias, si no se convertían esos guardias allá, te toca ir con Pablo. Sí, hombre, me toca con Pablo. 8 horas escuchando a Pablo. ¿De qué va a hablar Pablo? Ya sabemos de qué va a hablar Pablo. Así que la guardia pretoriana oyó acerca de Cristo, toda la guardia. Y a los 3 días de Pablo estar en su labor de evangelista, a los 3 días Pablo inicia su labor evangelista. Él como que descansó 3 días y llama a sus hermanos judíos. El verso 17 que leímos al principio nos dice que él convocó a los principales judíos. Acuérdense cuál era la estrategia de Pablo cuando Pablo llegaba a una ciudad. Primero Pablo iba a sus hermanos judíos. Había un celo en el corazón de Pablo porque sus hermanos se convirtieran a Cristo. Porque los judíos se convirtieran a Cristo. Y ese celo, vemos que Pablo llega a Roma y ese celo, ya Pablo en muchas ocasiones había tirado la toalla, dice, ya no les predico más. Tantas veces que lo persiguieron, lo apedrearon, lo encarcelaron y lo querían matar. Pablo está en Roma precisamente porque sus hermanos judíos lo acusaban. Pero Pablo todavía siente ese celo y convoca a ¿quiénes? A sus hermanos judíos. Ese era el método de Pablo. Pablo iba a la sinagoga, pero ahora está preso. Ahora ya no puede ir a la sinagoga, pero la sinagoga viene a él. Vienen a la casa donde está Pablo. Y allí Pablo expresa por qué él está allí. Él les expresa las acusaciones que le hicieron en Jerusalén y en Cesarea, los judíos de allá. Y él empieza como a defender su causa frente a los judíos que estaban allí. Él le declara, aún soy judío, yo no he dejado de ser judío. Yo no tengo nada en contra de Israel. No atentaría contra mi nación y tampoco atento contra mi cultura y ni contra la costumbre ni contra la ley de Moisés. Él se declara inocente de todos los cargos. Pero los principales judíos de Roma, ellos no habían recibido ninguna noticia de Jerusalén acerca de Pablo. Ellos no han escuchado que los de Jerusalén lo acusaban.
ellos no saben por qué acusaban a Pablo. Ellos no saben nada de Pablo ni de lo que hizo Pablo. Ahora, Pablo tiene una frase muy interesante y que seguramente llamó la atención de los principales judíos, porque Pablo no iba a desaprovechar esta oportunidad de predicarles a ellos o de por lo menos darle un avance del Evangelio de Cristo. Y Pablo en el verso 20 del capítulo 28 dice una expresión: por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. O sea, por la esperanza de Israel es que yo estoy preso. Y Pablo se refería, con esto de la esperanza de Israel, se refería por causa del Mesías, porque los judíos sabían que la esperanza de Israel era el Mesías que venía. Y Pablo decía, por causa del Mesías, en otras palabras, por causa del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de Israel es que yo estoy preso y encadenado. Por creer en Jesucristo, el Mesías, la esperanza de Israel. Y esto lo dice Pablo antes de que estos judíos se retiren. Y los judíos, después de escuchar esto, le dicen a Pablo: nosotros queremos oír más. Nosotros queremos oír más de lo que tú piensas. Y el texto dice al final, porque esta secta, ellos sí habían oído de los cristianos. Ellos dicen, esta secta nos es notorio en todas partes, se habla contra ella. Ellos no sabían nada acerca de Pablo. Ellos no sabían nada acerca de lo que Pablo predicaba. Ellos no sabían nada acerca de Jesucristo. Ellos no sabían nada acerca de la iglesia. Lo único que ellos sabían que de los cristianos se hablaba mal. Lo único que ellos sabían. Y así, en esa misma condición, hay mucha gente hoy en el mundo. La gente no sabe nada acerca de Cristo. La gente no sabe nada acerca de la iglesia. La gente no sabe nada acerca del cristianismo, pero la gente habla mal de los cristianos. Cuando dicen amén. El único que sabe, yo lo único que sé es que esos cristianos son raros, esos cristianos son, pero no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Lo único que saben es hablar mal de la iglesia, del cristianismo. Si tú estás aquí y no sabes nada acerca de Cristo, no sabes nada acerca del Evangelio, no sabes nada acerca del mensaje de salvación por Cristo, no sabes nada acerca de la iglesia, no conoces bien quién es Jesús, y quién es y qué es el cristianismo, no conoces a qué se refiere el Señor con su iglesia, yo te invito a que tengas tu propia opinión. No te dejes llevar por las cosas que tú oyes, sino que tú mismo puedas tener de primera mano la información. El verso 23, ellos acordaron un día y dice que ese día vinieron a él muchos llegaron allí donde estaba Pablo y dice a los cuales le declaraba, les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Vinieron los judíos a donde Pablo se tomó su tiempo. Total, Pablo estaba preso, tenía todo el tiempo del mundo. Yo me recuerdo una anécdota de un pastor que le tocó ir con los capellanes a la cárcel y él empezó a predicar y vio el reloj y dice, ya es tarde, hay que despedir, acabar esto. Y uno de los presos le dice, pastor, pero si nosotros no vamos para ningún lado. ¿Cuál es el apuro? Así que Pablo no tenía ningún apuro, él no iba para ningún lado. Así que dice que desde la mañana hasta la tarde Pablo les declaraba
las Escrituras y dice que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía, lo que decían acerca de Cristo. Recordemos de que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. ¿Dónde ellos podían encontrar a Cristo en la palabra? En el Antiguo Testamento, porque allí el Antiguo Testamento nos declara quién es Jesús, desde el principio hasta el final. Así que Pablo le predicaba a sus hermanos judíos de esta manera. Él tomaba el Antiguo Testamento y le declaraba todo lo que la Escritura decía acerca del Mesías, acerca de Jesucristo y cómo se cumplía toda la palabra en la persona de Jesús. Y como siempre, ante la predicación de Pablo, ocurría el fenómeno que siempre ocurre cuando Pablo predicaba y cuando usted predica y cuando yo predico. Unos creen y otros no creen. Así que Pablo predicó y algunos fueron persuadidos, creyeron, y otros no creían. Pero Pablo, esto nunca hizo que Pablo dejara de predicar. Es más, hubo lugares donde Pablo predicó y nadie se convirtió. Nadie, ni un alma se convirtió. Pero Pablo por esto no dejaba de predicar a Cristo y de testificar acerca de Cristo. Y esa es la misma actitud que cada uno de nosotros debe tomar. No importa que nadie se convierta. Tú predica a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia debe seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo instó a su hijo espiritual Timoteo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica a toda hora. Predica en todo momento. Predica en todo lugar. Predica de todas las maneras y las formas posibles. No te canses de predicar el evangelio. No te preocupes por los resultados. Déjame los resultados a mí, dice el Señor. Tú haz la tarea de predicar el evangelio, que es la tarea que te corresponde. La tarea de llegar y transformar la vida. La tarea de tocar los corazones. La tarea de transformar las mentes. Esa tarea es de Dios, no es de nosotros. Por tanto, los resultados son un asunto de Dios. Nuestro deber es predicar la palabra. Esparcir la semilla. Que la semilla germine y crezca. Dios, ese crecimiento lo da Dios. Lo tercero es que, como iglesia de Hechos 29, debemos saber que nuestra predicación tiene dos sentidos. Cuando alguien oye el Evangelio de Cristo, inmediatamente delante de él hay dos caminos. Hay dos caminos, no hay intermedio, no hay un tercer camino, hay dos caminos que esa persona tiene delante de ella. Tiene que tomar una decisión. La persona que oye el Evangelio tiene que tomar una decisión. Y la primera decisión que puede tomar es seguir a Cristo. Creer la palabra que se le ha predicado, la palabra que ha escuchado, es una decisión. Ser salvado por Cristo. La otra decisión que puede tomar es seguir o continuar el camino que traía. No ha pasado nada. Seguir por tu camino. Seguir por tu camino de oscuridad. Seguir por tu camino de tiniebla. Seguir por tu camino de perdición. Seguir por tu camino sin Dios. Seguir por el camino de condenación. Yo me atrevería a decir que la palabra predicada también tiene el efecto de la misma manera sobre los creyentes. Conocemos a Cristo y oímos la predicación, la enseñanza de la palabra del Señor y también tenemos dos caminos. Tomamos la palabra predicada para seguir transformando nuestra vida, para seguir entendiendo la voluntad de Dios, o no creemos la palabra y seguimos nuestro mismo camino que llevamos y seguimos siendo las mismas personas de todos los días. Como creyentes también debemos tomar una decisión cuando escuchamos la predicación de la palabra del Señor. O cambiar, porque la palabra nos confronta a un cambio, o seguir igualitos. También tenemos que tomar una decisión.
Pablo, una vez que él ve, porque él predica la palabra, ¿y qué pasa? Los que creen son persuadidos y los que no creen, ¿qué hacen? Empiezan a discutir con los que sí creyeron. Y empieza una discusión. Yo me imagino Pablo se echa hacia atrás y ve el espectáculo, los judíos discutiendo entre ellos. Eso era algo común en esos tiempos, y creo que en estos tiempos también. Ellos discuten, y Pablo oyendo uno discutiéndose y lanzándose uno a otro cosas. Ya Pablo terminó de predicar. Pablo entendió que él había llegado a un punto en donde él lanza la predicación y el estado espiritual de aquel que está perdido, que no cree en la predicación de la palabra, llega a un estado en donde él no puede salir de su perdición. Y él repite las mismas palabras que Jesucristo dijo cuando sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué tú enseñas con parábolas? Y el Señor, a eso está en Mateo capítulo 13, verso 11 en adelante, el Señor le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. El Señor le ha dado a cada ser humano una medida de fe. Lo que el texto no quiere decir, esa medida de fe, cuando tú oyes la palabra del Señor, cuando tú oyes el Evangelio, el mensaje de salvación por Cristo, tú agarras tu medida de fe y lo aplicas a esa palabra predicada. Pero tú tienes la opción de decir: no, yo me voy a guardar mi medida de fe. Yo no voy a creer lo que tú me estás diciendo. ¿Qué sucede? Porque dice el Señor: a cualquiera que tiene, se le dará. Tú aplicas tu medida de fe y Dios te va a dar más fe. Pero el que no quiere, dice: aún lo que tiene se le dará. Entonces esto es lo que sucede. Tú oyes la palabra predicada y tú no la crees, el Señor entonces procede ¿a qué? A cerrar tus ojos, a cerrar tus oídos y a cerrar tu entendimiento. Y por más que tú escuches, por más que se te predique y por más que se te incita, tus ojos, tus oídos y tu entendimiento han sido cerrados. Después que el Señor Jesús le dice eso a sus discípulos, el Señor Jesús cita al profeta Isaías. ¿Y por qué cita al profeta Isaías? Porque a Isaías le pasó exactamente lo mismo. El mismo día que Isaías, el capítulo 6 de Isaías, fue llamado, ¿se acuerdan? Acuérdense de ese pasaje. Isaías ve el cielo. Isaías ve el Señor sentado en su trono. Isaías ve a los serafines volando alrededor del trono de Dios. Y el Señor, él también hubo un encuentro con su pecado. El Señor envía un serafín, le toca sus labios y lo santifica. Y el Señor lanza una pregunta: ¿quién irá y hablará por nosotros? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor más adelante, en pocas palabras, le dice: tú vas a predicar. Pero tú vas a predicar y nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Y algunos preguntarán: pero ¿y entonces para qué va a predicar si nadie le va a creer? Y es la misma pregunta que usted se puede hacer: ¿para qué yo voy a predicar si nadie me va a creer?
¿Para qué abrir mi boca si nadie me va a hacer caso? Pero el Señor le dice, vas a predicar. Vas a predicar y nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Y cuando Jesús predicaba, experimentó la misma incredulidad del pueblo. Y al igual que Isaías, pues, por eso él cita a Isaías. Y ahora Pablo está en la misma situación. Él ve a la gente y dice, he predicado, todo un día predicando, y la gente no cree. No cree. Y dice, no voy a leer a Jesucristo ni a Isaías, voy a leer lo que dijo Pablo. Pablo como lo citó, dice el verso 25 en adelante. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, siguieron discutiendo. Al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿él qué hace? Recuerda lo que le pasó a Isaías y recuerda lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 26, ve a este pueblo y diles, esa es la orden del Señor a Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pablo se está dirigiendo a aquellos que no fueron persuadidos, aquellos que no quisieron creer, aquellos que no creyeron su predicación, aquellos que no quisieron poner su fe en Cristo. Y les dice, ustedes han escuchado mis enseñanzas durante 4 o 6 horas y no las han entendido, no las han creído. Este pasaje, el de Jesús y el de Isaías, quiere decir que si tú rechazas a Jesucristo como Señor y Salvador, llegará un momento en que tú oyes y no entiendes. Tú ves y no percibirás. Es como si tus oídos se cerraran, como si tus ojos no pudieran ver, aunque tuvieras todo frente a ti. ¿Sabe qué es lo más significativo? Que tu entendimiento se cerrará para que no creas, porque realmente tú no deseas ser sanado de tus pecados. Tú deseas seguir viviendo tu vida como la estás viviendo. Tú no quieres cambiar. Tú quieres seguir siendo igual. Tú no quieres ser transformado. Lo que Pablo le está diciendo a estos que no creyeron, les di a oír el mensaje de salvación, pero como lo rechazaron, ahora ya no es un mensaje de salvación. Por eso les decía al principio, nuestro mensaje tiene 2 sentidos. El predicador del Evangelio predica 2 mensajes en uno. Para los que creen es un mensaje de salvación. Y para los que no creen es un mensaje de condenación. Es un mensaje de muerte. Para los que creen es un mensaje de vida. Para los que no creen es un mensaje de muerte. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 15, Pablo nos lo pone así dramáticamente. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Aquellos olor de vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Predicamos 2 mensajes. Cuando usted predica y nadie se salva, usted está cumpliendo lo que el Señor le dijo a Isaías, predica. Nadie se va a convertir, pero tú predica porque es necesario que esta gente sepa de que tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Y el último punto que queremos ver de este pasaje es que la iglesia de Hechos 29 debe aprovechar
o el miembro de la iglesia de Hechos 29 debe aprovechar su vida entera en esta tierra. Dedicar tu vida a hacer la voluntad de Dios. Los últimos versos de este capítulo nos dice que Pablo permaneció 2 años en esa casa alquilada y él recibía a todos los que a él venían. Dice el último verso, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El Señor arregló todas las cosas para que Pablo siguiera siendo, tuviera una vida productiva hasta el final. ¿Sabe? Hay muchos creyentes que piensan que algún día se van a jubilar como creyentes, como siervos. Pues cuando uno deja de servir, la verdad, la palabra suena un poquito dura, pero cuando uno deja de servir ya no sirve. Cuando tú dejas de servir ya, es más, si ya tú dejas de servir a Dios en esta vida, realmente debes preguntarte, ¿qué hago aquí? ¿En serio? Señor, ya llévame, ya no sirvo. Pero Pablo, el Señor le arregló todas las cosas a Pablo para que Pablo pudiera seguir siendo productivo. Y esto debe estar en nuestra mente. Si nosotros hemos dedicado nuestra vida a servir a Dios, que sea una vida productiva. Que no seamos un siervo del Señor con el título de siervo del Señor, pero estemos con las manos cruzadas. Eso es cosa triste. Y más si todavía tenemos fuerzas y estamos en pleno uso de nuestras facultades, llenos de vida y de vigor, y tengamos las manos cruzadas. Mire, Pablo estaba preso. Alguien pudiera decir, bueno, ya Pablo se le acabó su ministerio. Preso ya, acabó Pablo. Se acabó el apóstol. Pero eso no fue impedimento para estar de Pablo. Pablo tenía una disposición de hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú tienes una disposición de hacer la voluntad de Dios, todas las cosas se te abren delante de ti para que tú puedas llevar a cabo la voluntad de Dios. Y a Pablo se le abrieron las puertas para llevar a cabo la misión que el Señor le había dado en esta tierra, aún estando preso. Allí estuvo en esa casa alquilada. ¿Qué otro preso le podían dar un privilegio como este? ¿Por qué se lo dieron a Pablo? El texto no nos lo dice, pero el Señor arregló todo para que Pablo tuviera un espacio. ¿Para qué? Para recibir a todo el mundo que quisiera ir a verlo. Y recibió a muchas personas para predicar el evangelio, para discipularlos. Allí preso, Pablo pudo escribir las cartas a los filipenses, pudo escribir la carta a los colosenses, allí escribió la carta a los efesios, y también se tomó el tiempo para dirigir una carta personal a Filemón, porque en la cárcel él conoció a un esclavo que se había escapado de la finca de Filemón. Este se llamaba Onésimo. Y Onésimo se convierte a Cristo ahí en la cárcel junto con Pablo. Y Pablo, pues, tiene que volver a juntar a estos dos hombres. Y escribe la carta a Filemón. Y desde la cárcel, Pablo siguió predicando el reino de Dios, enseñando acerca de Jesucristo. Y dice el texto, abiertamente y sin impedimentos. Y el libro de Hechos termina así. Alguien dirá como que le falta la conclusión, que tenemos que imaginarnos el final como algunas películas que te dejan a tu imaginación el final. No, porque hay un capítulo 29 que nos toca a nosotros completar. Nos toca vivirlo. Porque la tarea no terminaba en Roma. La tarea termina hasta lo último de la tierra. Nos toca terminar la tarea que empezó Pablo, Pedro, los apóstoles y los primeros creyentes. Ellos empezaron, es nuestra responsabilidad. Ahora, en nuestra generación, tenemos nuestra oportunidad. En esta generación, en este tiempo, tenemos nuestro tiempo.
¿Quién tiene que hacerlo? No la generación futura. Esta generación nos toca a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra generación. Es nuestra época. Es nuestro tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Rey. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga.